Gracias, fuerte abrazo, Octavio Ojeda. Y ahora sí, como le adelantamos hace, de hecho, unas semanas, cuando todavía no sabíamos quién iba a ganar la presidencia de los Estados Unidos, platicamos con el doctor Alfredo Jalife, usted lo conoce muy bien, profesor de posgrado de geopolítica en la UNAM. Prometimos que una vez que hubiera ganador ampliaríamos este análisis y además coincide este día con el lanzamiento de su nuevo libro, Guerra Multidimensional entre Estados Unidos y China. Bienvenido y gracias, doctor, qué privilegio tenerle por acá otra vez. Está un placer, a tus órdenes. Gracias. Ya le decía yo que el libro está agotado en Amazon. Me queda claro que hay una expectativa bastante amplia por este análisis que hace usted multidimensional. Estamos hablando de geopolítica, de economía. ¿Cómo está la situación actual entre estos dos gigantes? Entiendo que se está renivelando más hacia un lado oriental. Bueno, mira, cuando yo escribí el libro y salió hace 10 días, pero ya el lanzamiento oficial lo hacen por Amazon, no se había dado la noticia, que ya es formal, en la que Estados Unidos llevaba una delantera frente a China en uno de los aspectos multidimensionales que hay que abordarlo, a mi juicio, esta contienda entre estos dos gigantes, la guerra tecnológica. Y Estados Unidos llevaba una ventaja con la supercomputadora cuántica que había sacado, que es de Sycamore, que pertenece a Google. Y después de 20 años de estudios, pues una de las principales universidades de ciencia y tecnología de China, pues acaba de sacar una supercomputadora cuántica, es decir, hace tareas que ya no pueden hacer las supercomputadoras convencionales. También hay que decir que es una supercomputadora, porque uno escucha una supercomputadora y cree que las computadoras que usamos, la laptop o la iPad, pues ya nada más se hace más grande y se han acabado. No, estamos hablando de centenas o miles de computadoras que cabrían en el Estadio Azteca, para dar un ejemplo, y de ahí realizan a una velocidad inimaginable tareas que pues nunca habría soñado el género humano. Bueno, ya China tiene la mejor supercomputadora cuántica, es importante usar esto, el término cuántico, pero también lleva ventaja en otros rubros como la 5G. Tú seguramente habrás seguido y habrás dado la noticia sobre cómo Trump persiguió literalmente a Huawei, y ya China también ya está en la 6G, que a nivel experimental, que es a nivel espacial, pero más que nada, habían dos líderes a nivel espacial que habían alunizado, pero en la parte visible de la Luna, que eran Estados Unidos y Rusia. Bueno, la URSS en su época, ¿no? Y ahora China, recientemente, pues alunizó en la parte oscura de la Luna, lo cual no han hecho ni Estados Unidos ni Rusia. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? De que ya el gigante asiático, como lo había dicho Napoleón, desde el siglo XVIII, él decía, cuidado cuando China despierte. Bueno, el gigante ya despertó. Hay que decir los antecedentes también. En el siglo XI, China pudo haber conquistado el mundo y no lo hizo porque veía al restante, tenían una gran civilización. Conste, estoy hablando del siglo XI, cuando ya ellos ya tenían la brújula, tenían la pólvora, etcétera. Todavía en Europa buscaban en los árboles, ¿no? No bajaban de los árboles. Y en ese momento pudieron haber conquistado al mundo y no lo hicieron porque pues veían que eran barbáricos los demás, por eso incluso hacen su famosa muralla china. Y luego, todavía en el principios del siglo XIX, India y China eran las primeras superpotencias del planeta, y luego vinieron las dos famosas guerras del opio que le propina Gran Bretaña a China, y literalmente se desplomó. Pero siempre ha sido una superpotencia China, eso hay que tenerlo también en la mira de cuando uno hace el análisis diacrónico, es decir, en toda la longitud del tiempo. Y ahora ha vuelto a resucitar. Yo te diría que hoy China
tiene dos características, más allá de la cuestión tecnológica. Estados Unidos todavía tiene el dominio de los chips, de los semiconductores, sobre todo porque maneja lo que se llama el supply chain, es decir, la cadena de abasto. Pero hay otros rubros, no es solamente la cuestión tecnológica, que obviamente va a marcar los próximos 20 años. China tiene un proyecto que se llama 2025, China 2025, que es en 5 años, donde propende a lo que se conoce como la autarquía. ¿Qué es la autarquía? La autosuficiencia plena, que no es fácil, sobre todo en el sector energético. Pues, China tiene que importar mucho petróleo todavía, aunque es la primera potencia a nivel de energía alternativa. Ellos manejan más el pluralismo energético y sobre todo la cuestión alimentaria, donde tienen que importar muchos alimentos del resto del planeta. Entonces, dicho esto, Luisa, yo te diría que tiene dos características fundamentales. Una, tiene proyecto de la ruta de la seda, que ya son 3. La ruta de la seda continental, para ligar a China, pasando por Asia Central y llegar a Europa, que es su mercado. Y luego tiene la ruta de la seda marítima, que pasa por el estrecho de Malaca y luego llega al Océano Índico para penetrar por la parte del Canal de Suez, el Mar Rojo, todo eso, hasta el sur de Europa. Y la más reciente, bueno, yo diría 2 más, fíjate lo que son las cosas. La tercera, la ruta de la seda del Ártico, porque ellos están contemplando que con el calentamiento global, pues va a haber pues el Ártico va a ser más fácil de navegar, y eso pues te reduce los tiempos logísticos de transporte. Y la cuarta, pues debido precisamente a esta guerra a las vacunas que se está dando, para no variar entre las 3 grandes potencias, que son China, Estados Unidos y Rusia, pues también tiene contemplada la ruta sanitaria de la seda, porque piensa ayudar a los países pobres de África. Estamos hablando, África tiene 1.355 millones de habitantes, se dice fácil. Y luego tenemos también toda la parte del Medio Oriente y de Asia Central. Entonces, y por último, yo te diría, acaban de lanzar el proyecto geoeconómico, que es el más grande del mundo. Poco de ello se habla en México, por desgracia, Luisa. Mira, si tú me preguntaras, ahorita lo comento, si tú me preguntaras cuál es la originalidad de tu libro, yo te lo contestaría, fíjate, hasta me adelanto a tu pensamiento. La originalidad es que nadie maneja esos temas ni en México ni en Latinoamérica. Esa es mi originalidad. Yo no sé si sea bueno o malo, el lector lo dirá, pero el único que maneja esos temas en México, para bien o para mal, es su servidor. Entonces esta nueva agrupación geoeconómica de 15 países, que se llama en inglés, por sus siglas en inglés, es RCEP, que en inglés quiere decir Regional Comprehensive Economic Partnership, o Asociación Económica Integral Regional, es decir, y aquí hago un hincapié, el mundo se está desglobalizando, el mundo está yendo a regionalismos. Nosotros somos un ejemplo o prototipo de un regionalismo, que es el T-MEC, con México, Estados Unidos, Canadá. La Unión Europea es otro regionalismo, y el mayor regionalismo del mundo hoy es este proyecto, que es el RCEP 15, en el que no entró India al final del día, y que pues tiene yo te diría casi 2,000, no más, 2,000 y pico de millones de habitantes en su seno, y hoy maneja la tercera parte del comercio mundial, el del PIB mundial, quiero decir. La tercera parte del PIB mundial va a estar en esta agrupación que se llama RCEP, y lo más interesante, que esa es una de mis aportaciones geoeconómicas en este caso, es de que ingresaron Japón y Sudcorea. Cuando tú mides realmente de este bloque que constituyen China y Japón y Sudcorea, pues estamos hablando que ya tienen un PIB mayor que el de Estados Unidos. Déjeme, doctor, ahorita que toca el tema económico, cerrar con una preguntita. Nos quedan 2 minutos, pero no me quiero quedar con la duda. Estoy segura que tendré más una vez que termine este libro.
Por los modelos y las visiones de Estado que tienen estos dos ejes políticos que usted analiza y menciona en el libro. Estados Unidos, y ya mencionaba varios ejes, ¿no? El tema del 5G, la carrera espacial, etcétera, le está apostando un modelo en el que los privados a veces se comen al gobierno. En China eso no pasa, ¿no? En China el modelo estatal es mucho más fuerte que los privados. Y el hecho de que este grupo que nos dice oriental se esté fortaleciendo también nos habla de que quizá esté ganando una visión económica y política de teoría. Sí, mira, tu pregunta es muy interesante, pero obviamente cuando China sea la vencedora, pues van a exultar de que el modelo del Partido Comunista Chino es mucho mejor que el estadounidense, que es un capitalismo depredador, individualista. Mira, yo creo que yo no compraría esa hipótesis, ¿eh? Yo hablaría más de que, porque en Estados Unidos también hay que reconocerlo, tiene un modelo que fue muy eficiente con Edison en el siglo XX, que tuvieron grandes inventores, pero también los países, Luisa, tienen su auge y su decadencia. Hoy Estados Unidos está pasando por una notable decadencia. Está en tela de juicio ya no solamente su modelo, sino está en tela de juicio Estados Unidos como país, donde estás viendo dos polos que están chocando tremendamente. Lo vimos ahora en la elección. Eso hace parte del inicio de tu programa. Tienes a California, que es que si fuera país sería la quinta potencia mundial, donde ahí está Silicon Valley, que es de ensueño, hay que reconocerlo. Todo lo que es GAFAM, que es Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Digo, estás hablando, nada más Microsoft tiene 1.5 millones de dólares. México, su Producto Interno Bruto es de 1 millón de millones, porque en México no tenemos tecnología. Es una desgracia lo que estamos viviendo en México desde los tratados de Bucareli, que son de 1920. Entonces, China siempre ha tenido una gran inventiva. Tienen una facilidad. Mira, uno los ve menuditos, chaparritos. Yo conozco muy bien China. Dices, ¿cómo puede ser que estos inventen, hagan? Son geniales. Tienen una gran facilidad y además tienen un complejo de superioridad que los que no conocen China no lo van a entender. Mira, ellos se llaman, se traduce en inglés, The Middle Kingdom. ¿Qué quiere decir The Middle Kingdom? En francés lo traducen como l'Empire du Milieu, es decir, el imperio de medio. Ellos están entre la tierra y el cielo. Son lo que más se aproxima al cielo. Al revés, quienes tienen el complejo de superioridad son los chinos. ¿Verdad que los veas chaparritos y menuditos? Tienen un gran cerebro de inventiva. Por eso yo empecé con el siglo XI diciéndote que ellos pudieron haber conquistado el mundo desde ese siglo y no lo hicieron. Doctor, entonces yo no me iría a la dicotomía ideológica, yo me iría más a la inventiva. Son grandes inventores. Y hoy Estados Unidos está pasando por una época asiaga, de gran decadencia, que tienen que recuperarse. Ellos, acuérdense, cuando entra el Sputnik, que lo lanzan los soviéticos, se recuperaron con Kennedy y todo su proyecto espacial y de la NASA. Pues ya veremos la transformación y este cambio de gobierno que nos queda pendiente también ese análisis. Tenemos que ir ahorita a tus órdenes. Ya sabes que tú eres la consentida de la octava, ¿eh? Gracias con el hecho de ser millennial ya te ganaste todos los bonos. Algo nos tenía que tocar esta generación. Doctor, le mandamos un fuerte abrazo. Yo soy pro-millennial, aunque sea maduro. Yo soy millennial maduro. A tus órdenes, Luisa, encantado. Algo mental. Gracias igualmente, doctor Alfredo Jalife. Nos dio un adelanto en exclusiva, por supuesto, en este espacio, el de 1 a 3, sobre su nuevo libro. Lo puede usted ya encontrar en Amazon. Guerra multidimensional entre Estados Unidos y China. Pausa y volvemos.